Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema al cual le he venido dando cobertura y es un tema muy especial porque esta es la tercera entrega de una serie de notas que he estado realizando y grabando con respecto al tema del diálogo en Venezuela. En esta ocasión tocaré el tema del diálogo desde el punto de vista de cómo debería ser un diálogo en Venezuela, es decir, es una situación que se ha tornado prioritaria. Hay factores políticos en Venezuela que demandan un diálogo. Debido a la actual crisis política que se está viviendo, a la actual inestabilidad social que ha llevado a altos niveles de ingobernabilidad, haciendo de Venezuela casi un estado fallido, producto de la crisis económica, hay una serie de factores coyunturales que han devenido en una situación de total inestabilidad, inseguridad e incertidumbre en Venezuela. En vista de ello, pareciera que lo urgente es buscar una salida democrática. Y realmente esa es la realidad. Pero una salida democrática más allá de una transición en la que pueda ganar o pueda verse favorecido el factor opositor al gobierno, entonces más allá de eso es necesario que el gran ganador sea el pueblo y sus intereses. Por ello, se puede de alguna manera interpretar que la política venezolana o el actual escenario venezolano está dividido en dos agendas. Una agenda política, que es la lucha por el poder, en la cual están de alguna manera incursionando como protagonistas el factor político del gobierno y el factor político de la oposición partidista. Y hay una agenda país, que es la agenda caracterizada por los intereses del pueblo en busca de soluciones concretas a sus problemas, a la crisis económica que actualmente aqueja a los venezolanos. Es por ello que es necesario un proceso de negociación en el cual se argumenten posiciones, obviamente a favor y en contra, pero que se llegue a un consenso para que las soluciones puedan prevalecer en una agenda que marque el camino y una transición en Venezuela no de carácter político, sino una transición económica, una transición resolutiva a la gran crisis que está viviendo Venezuela, una crisis coyuntural y estructural. Pero ¿cómo podría de alguna manera configurarse un diálogo? Debido a que hay posiciones radicales, es necesario que el diálogo esté diseñado bajo ciertas premisas que quiero interpretar, analizar y tratar de acoplar al escenario venezolano para que podamos tener una idea de cuál sería el diálogo idóneo e ideal para Venezuela, por más que sea un escenario utópico debido a la radicalización de ambos factores de gobierno y oposición por la polarización que actualmente se vive en el país. Y aún así, tener en cuenta que es posible que ese escenario se dé si las piezas en el tablero son movidas de la mejor manera posible. Y es que, ¿por qué no aplicar los conocidos 7 elementos de negociación del profesor William Ury de la Universidad de Harvard, o los 7 elementos de negociación de Harvard, al caso de un posible y muy necesario y urgente diálogo en Venezuela? Como lo dice Harvard, una serie de pasos de una de las universidades más importantes del mundo, que son una guía para que se pongan en práctica, sin embargo, sin importar su trascendencia. Cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, tiene como objetivo sacar el mejor provecho basados en nuestros propios intereses. Y es que un diálogo es un proceso o un encuentro y choque dialéctico de intereses y posiciones en el cual debe haber divergencia entre todos los puntos para que el consenso pueda favorecer a ambas partes. El mejor diálogo es aquel en el que los dos ganan, en el que las dos partes ganan, en el que se da el conocido 50-50, 50-50, ambas posibilidades, beneficios e intereses para las dos partes. Pero creo que en el diálogo venezolano no debería haber un ganador ni entre gobierno ni oposición, sino el gran ganador debe ser el pueblo venezolano por las soluciones que allí lleguen a acordar, si llega a darse ese diálogo entre gobierno y oposición. Dice Harvard que entonces, si los humanos somos seres negociadores por naturaleza, ¿por qué algunos tienen más éxito que otros? ¿Qué hace que ciertas personas se sientan más seguras al negociar que otras? Pues bien, no existe una clave específica o una metodología a seguir para lograr desarrollar esta competencia. Con respecto a la primera pregunta,
¿por qué algunos tienen más éxito que otros? Esto se basa más que todo en la capacidad argumentativa, porque mientras más capacidad argumentativa, preparación, actitud y visión se tenga en un proceso de negociación, mayor será la prevalencia de la actitud que logre cobrar más fuerza por encima de la otra. Pero esto no se trata de una guerra, se trata de un encuentro dialéctico y retórico en el cual ambas partes deben saber entenderse y escucharse la una a la otra. Pero, ¿qué es lo que hace, como se pregunta Harvard, que ciertas personas se sientan más seguras al negociar que otras? Esto se basa en el punto de vista no solamente de la educación, sino de la preparación previa, ya que, como dijo un filósofo griego llamado Séneca, la suerte es lo que pasa cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, de tal manera que si llega a haber suerte para la oposición o para el gobierno en el diálogo, será porque estuvieron preparados para encontrarse con una oportunidad de oro, no solamente para ambos bloques, sino para el pueblo venezolano más que todo. Lo importante es tener en cuenta que negociar es una habilidad que se adquiere con la práctica. Pero, ¿cómo hacerlo?, se pregunta el profesor William Ury de Harvard. Es claro que el principal objetivo de negociar es llegar a un acuerdo satisfactorio entre dos partes enfrentadas que quieren acercar posturas y están dispuestos a conceder algo por algo. Pero se necesita llegar a acuerdos, establecer límites, conceder más no ceder y detectar claramente cuál es la necesidad que tanto una parte como la otra necesitan cumplir para cada una y por cada una de las partes. Es decir, en el diálogo en Venezuela se debe llegar obviamente a acuerdos. Hay que establecer límites para impedir que las condiciones se basen en imposiciones, para conceder más no ceder, para que ni la oposición ceda ante lo que el gobierno exija, ni el gobierno ceda ante lo que la oposición exija, y las condiciones que imponga cada una de las partes no se basen en que el diálogo arroje un ganador de intereses, sino un ganador desde el punto de vista del consenso para que el ganador supremo sea el pueblo de Venezuela. El método Harvard de la negociación es una metodología diseñada por sus profesores Roger Fisher, Bruce Patton y William Ury en 1980. Y aquí les enseñaré, analizaré e interpretaré los 7 aspectos básicos que debemos tener en cuenta y que Venezuela debe tener en cuenta, más que todo los factores políticos de gobierno y oposición para enfrentar situaciones en las cuales se necesita llegar a acuerdos sin perdedores, es decir, un diálogo. Los 7 elementos de negociación de Harvard, que se basan en intereses, alternativas, opciones, criterios legítimos, compromiso, comunicación y relación. El primer principio es el de las alternativas al no acuerdo, ya que, como dice el profesor que diseñó este método, no todas las negociaciones terminan con un acuerdo, o bien se llega al acuerdo precipitados a causa de la presión que ejerce la otra parte. Tómalo o déjalo. Debemos tener bien preparado lo que suceda si lo dejo. Ahora, ¿cuáles son las alternativas y las de la otra parte? Es necesario poder interpretar esto como una situación en la que, muy bien, el gobierno impone condiciones y también la oposición impone condiciones. Las condiciones que impone la oposición son el respeto a la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y principalmente la celebración del referendo revocatorio presidencial. Ahora, podría darse un escenario en el cual el gobierno trate de propiciar una especie de tira y afloja del típico toma o lo déjalo, es decir, proponer un canje o proponerle un canje a la oposición que se base en un revocatorio a cambio de liberación de presos políticos. Tómalo o déjalo. ¿Qué podría hacer la oposición? Si está tan radicalizada y apegada al proyecto político que se ha trazado este año, que es el referendo revocatorio, muy probablemente no llegue a ceder. Y para evitar que en esta parte del diálogo se trabe ya la negociación, es necesario que en ese punto se acuerde una resolución de consenso o un acuerdo o preacuerdo parcial, es decir, un consenso en el cual ambas partes logren postergar ese punto de la negociación mediante un preacuerdo para el tramo final, y de acuerdo a lo que se proponga primeramente poder determinar si es necesario y viable liberar a los presos políticos o qué es más viable, el referendo revocatorio y liberar a los presos políticos, ya que alguno de los dos mecanismos debe pasar por ser una llave para abrir una puerta al camino a la solución. Y al parecer el referendo revocatorio, que no es una solución en sí, sino una vía para llegar a una solución o un mecanismo que pueda allanar el
el camino para generar condiciones de una posible solución, ya que implicaría una transición política, un cambio de gobierno que debería de realizarse este año en un nuevo gobierno y por ende y con ello un nuevo proceso político en Venezuela. Allí es donde radica el primer punto. El segundo principio de negociación es el de los intereses y las posiciones. El interés, dice Harvard, es todo aquello que no podemos intercambiar con las otras partes, y las posiciones es la actitud, o son las actitudes que se tienen acerca del tema a negociar. Es decir, es fácil confundir los objetivos a los temas de la negociación con los intereses. En el diálogo no debe prevalecer ni los intereses ni las posiciones. Se sabe que hay intereses. El interés del gobierno es sentarse a discutir cómo será una Venezuela con Maduro hasta 2019, o con el chavismo si Maduro es revocado en 2017, con base en un proyecto político determinado. Y el interés de la oposición es sentarse a diseñar, a tratar de negociar una Venezuela después de Maduro, con un revocatorio encima y con un nuevo gobierno. Y las posiciones son muy claras, apegadas a ideologías partidistas y a agendas políticas que se basan en una férrea lucha por el poder. Entonces, los objetivos pasan por establecer una agenda de temas a discutir, que no debe chocar con los intereses y las posiciones. Es por ello que aquí, para evitar de alguna manera que los intereses y las posiciones cobren más importancia que el interés colectivo del pueblo venezolano, resultaría necesario que ambos bloques planteen y presenten interlocutores no radicales. Entonces, es decir, podría de alguna manera imaginarse algún Henry Falcón como interlocutor de la oposición, a un Miguel Pérez Abad como interlocutor del gobierno. Factores políticos y políticos en sí que no son tan radicales, que hacen su trabajo, que de alguna manera forman parte de una tolda política, pero que no están apegados a una férrea ideología partidista y tienen un tono pasivo para saber negociar y saber abrirse a otras posibilidades, alternativas, consensos y concesiones en este proceso. En eso se basaría el segundo principio de los intereses y las posiciones. Luego está el tercer principio, que habla de las opciones, ya que identificar toda la gama de posibilidades en que las partes pudieran llegar a un acuerdo y satisfacer sus intereses resulta muy importante. Un acuerdo es mejor si se incorpora la mejor de muchas opciones. Los puntos básicos para que se generen opciones, que estaré desglosando, son los siguientes: conocer muy bien los procesos de crear valor, reclamar valor y la elección de recrear, separar el proceso de inventar y generar ideas del de decisión, realizar sesiones de lluvia de ideas, o mejor conocido en inglés como brainstorming, con los equipos de negociación de ambas partes. Esto se basa en que tanto gobierno como oposición sepan estimar el valor de cada propuesta, y esto se podrá lograr estableciendo o creando un sistema de viabilidad en el cual puedan valorar a través de un grado de cuantificación el valor de cada propuesta para determinar cuál es más viable, cuál es más conveniente económicamente y no políticamente, para que de alguna manera se creen nuevos valores, nuevas ideas, se propongan ideas en conjunto y las que tengan mayor viabilidad sean de alguna manera insertadas en una agenda con ideas de parte y parte, para que haya equilibrio y también imparcialidad en la distribución de ideas para llegar a una agenda final. Separar el proceso de generar ideas del de decisión, ideas para luego tomar decisiones, eso es lo principal. Luego, los mejores valores están en las diferencias, por ejemplo, la actitud frente al riesgo, la cadencia temporal, percepciones, también el valor marginal de la misma cosa, tener una percepción clara y asumir riesgos que pueden ser beneficiosos, así como también pueden ser perjudiciales, pero como dicen por allí, el que no arriesga no gana. Luego están los criterios. Eso es un punto muy muy importante. Es el cuarto principio. Los criterios tienen que delinearse perfectamente para que el acuerdo al que se va a llegar deba ser con prudencia y justo para ambas partes. Es importante que la otra parte tenga la sensación de habernos ganado, aunque ello no sea cierto y nosotros hayamos conseguido nuestros objetivos. Este ejercicio ayudará además a descubrir nuevos intereses y opciones útiles a la negociación. Esto se trata de que tanto gobierno como oposición sepan ganarse el uno al otro, que el gobierno sienta que
está ganando la oposición, que se la está ganando, no que le está ganando, y que la oposición sienta que se está ganando al gobierno, para que haya confianza mutua, para que haya procesos de apertura, para que tanto gobierno sepa concederle a la oposición como la oposición sepa concederle al gobierno. ¿Y qué significa conceder? Conceder significa aceptar propuestas, aceptar condiciones, pero sin imposiciones, ya que todo diálogo en el que haya imposición no es un diálogo, simplemente es un proceso retórico de exigencias, de órdenes, y las imposiciones no pueden prevalecer por encima de las concesiones, de las decisiones, de las opiniones, de los argumentos, porque no sería un diálogo y no sería mucho menos una negociación. Luego el quinto principio, el de la relación. Las negociaciones más importantes se hacen con las personas o instituciones con las cuales se ha negociado antes y se negociará de nuevo. Pero para una buena relación no se deben mezclar problemas de relación personal con problemas esenciales de la negociación. Es decir, el gobierno y la oposición deben dejar de lado el revanchismo político, la rivalidad, y que la política, que está muy personalizada en Venezuela, muy orientada a la crítica, a la burla, a denigrar, a discriminar, se oriente realmente a la esencia de la política, que es la búsqueda de soluciones y de tomar decisiones en pro de la polis, del pueblo, de la ciudad, de la ciudadanía, de la nación, del Estado. Allí o por allí debe pasar el diálogo, que no se impongan los problemas o las opiniones y los personalismos por encima del colectivismo, del interés colectivo. Para esto, y recordando también que en el cuarto principio se deben llevar a cabo críticas constructivas más no destructivas, en el quinto, que es el de la relación, se debería tratar de formar alianzas, y formar alianzas pasa por crear un gobierno de unidad nacional, y un gobierno de unidad nacional pasa porque se someta o se lleva a cabo un proceso de votación en el que se someta este punto a consideración y precisamente a votación, y con una mayoría de 2/3 aprobar la formación de un gobierno de unidad nacional integrado o basado en la reestructuración del sistema orgánico público, y en que cada ministerio, cada institución del Estado, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, pero también más que todo en los ministerios, sin usurpar funciones del poder ejecutivo, haya un enroque de posiciones en el que participen tanto factores de oposición como factores oficialistas, que haya funcionarios opositores y oficialistas repartidos en una cantidad equitativa o igualdad de condiciones en un gobierno de alianza bilateral y binominal entre gobierno y oposición, entre oficialismo y oposición, gobierno de unidad que sirva para una transición en caso de que se lleve a cabo el proceso para ir a nuevas elecciones, o siga habiendo un gobierno de transición mientras algún día se logra gestar un proceso de nuevas elecciones, si se llega a terminar el periodo presidencial, para que haya un gobierno estable, un gobierno muy compactado, pero esto implica un capital político y una voluntad política que el gobierno debe aceptar, y que probablemente no lo hará, aliarse con la oposición para formar un gobierno chavismo-oposición. Luego está el sexto principio, que es el de la comunicación. La forma que se utiliza para comunicar tiene un impacto crítico en el resultado de la negociación, especialmente cuando las dos partes no se conocen. El beneficio puede ser mucho mayor para ambos cuando se negocia cara a cara, porque solo de esta forma es posible compartir información vital. Es por ello que en este tramo de la negociación se debería crear una comisión especial de relaciones, es decir, una comisión en la cual haya mediación por parte de, por ejemplo, 5 factores del gobierno y 5 de la oposición, una comisión de 10 funcionarios, para que logren establecer las vías de comunicación constantes. El caso de que cuando no haya diálogo o negociación, o los días que no haya comunicación permanente casi diaria en esta o a través de esta comisión especial de relaciones, para que se mantenga el contacto y se acuerden los puntos de la próxima reunión que estaré tocando en unos instantes. Y por último, el séptimo principio es el de los compromisos, en mi opinión el más importante, ya que, como dice Harvard y su profesor ideólogo de este método, los compromisos son planteamientos verbales o escritos que especifican lo que una parte hará o no hará. Se podría llamar el borrador del contrato, y pueden hacerse en el curso de una negociación. En general, un acuerdo se mejora en la medida en que las promesas hayan tenido planteamiento, estructuración y hayan sido diseñadas para que se conviertan en acuerdos duraderos, de fácil comprensión y verificables. Es el punto más importante, porque lo que se acuerde debe ser respetado y cumplido.
debe haber un compromiso de gobierno y oposición en cumplir, respetar el acuerdo al cual se llegue. Hay un planteamiento que es el conjunto de soluciones, hay una circulación que es el orden jerárquico de esas soluciones y luego un diseño en el cual se debe planear un acuerdo que sea duradero y sostenible para de esa manera para que de esa manera pueda ser respetado y cumplido a lo largo del tiempo. Y para que esto se logre, podría después acordarse una agenda de soluciones en un acuerdo final, insertar ese acuerdo en un artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, enmarcado dentro de una ley, creado como una ley con rango y valor y fuerza de ley, si es posible de ley orgánica, para que se inserte en un artículo a través de un decreto ley que sea creado vía enmienda constitucional producto de una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, que se forme una Asamblea Nacional Constituyente o una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para discutir y aprobar, de ser así, de darse de esa manera, una enmienda constitucional para que a través de un decreto ley se cree y se agrega un nuevo artículo en la Constitución en el cual se inserte la Ley de Acuerdo de Unidad Nacional, así podría llamarse, una ley en la que se respete y esté insertada el acuerdo al cual llegaron gobierno o habrían llegado gobierno y oposición para que de esa manera ese acuerdo sea una ley que sea cumplida, respetada y que obtenga o de la cual se desglose una serie de disposiciones transitorias de carácter sancionatorio en caso de que se llegue a cometer una infracción o un irrespeto contra el acuerdo, en contra del acuerdo. Es decir, convertir el acuerdo en una ley. Convertirlo en una ley que sea insertada en un artículo nuevo en la Constitución vía decreto ley a través de una enmienda constitucional aprobada en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional o una Asamblea Nacional Constituyente. He allí la importancia de el diálogo en Venezuela. Pero, como dice el profesor William Ury, que inventó este método, el método Harvard de negociación, la negociación basada en intereses parte de la idea de que se pueden satisfacer los intereses de ambas partes de modo que todos se salgan ganando, lo que comentaba. Aquí está la magia, se trata de encontrar salidas que posibiliten una ganancia mutua, un resultado win-win, ganar-ganar, 50-50, 50-50. Este resultado solo puede darse cuando las partes colaboran y dejan de verse como adversarios. Allí está la clave, que gobierno y oposición dejen de verse como adversarios y a partir del primer momento en que se sienten en esa mesa de negociación, verse como aliados, negociadores, para que ambas partes salgan ganando y se produzca el 50-50. He allí la importancia. Ahora, ¿cuáles son los puntos? Y lo quiero reiterar, que se podrían discutir en este acuerdo. Primero, se debe acordar mediante el mecanismo de la mediación las condiciones mutuas del diálogo, así como posteriores jornadas de reuniones preliminares, preparativas para acordar el día, el lugar y la transmisión, si se dará o no en televisión o cadena nacional del diálogo. Luego, llevar a cabo rondas de conversaciones por tema. Una ronda de conversación o un diálogo por tema serían aproximadamente 12, en la cual en la agenda de puntos a discutir se establezcan estos temas. 1. Producción y distribución. 2. Inversión. 3. Empleo. 4. Escasez de alimentos. 5. Escasez de medicinas. 6. Alianza sector público y sector privado entre ambos sectores. 7. Sistema cambiario. Acordar una unificación o una dolarización de la economía y también discutir el tema de la asignación de divisas. 9. El presupuesto universitario. 10. El presupuesto hospitalario. 11. La política de subsidios. Y 12. El tema de la inseguridad. Pero es necesario que esa agenda de temas a discutir devenga una agenda de soluciones basada en resoluciones y acuerdos bilaterales. Es decir, un acuerdo bilateral de creación de una resolución y que la resolución sea el acuerdo final. Una resolución firmada configurada bajo un acuerdo que sea integrado en un decreto ley para insertarlo en la Constitución, agregándole un nuevo artículo, convirtiendo en ley ese acuerdo vía enmienda constitucional por Asamblea Nacional Constituyente o una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Pero las soluciones también son importantes y la forma en que esas o a las cuales esas soluciones se podría llegar se basan en que se establezca una mesa de trabajo.
una mesa de trabajo posterior al acuerdo, una mesa post-acuerdo, en la cual se trata el tema de las exportaciones no petroleras, de la unificación de la tasa cambiaria para aumentar las importaciones, que ya han caído en 75%, las exportaciones en un 50%, y esto se podría lograr mediante un fondo de inversión nacional para producir lo que se exportará. Un fondo de inversión con capital de aproximadamente unos 10.000 millones de dólares que podrían ser obtenidos mediante estos canales, mediante financiamiento del Tesoro Nacional, una línea de crédito del Banco Central de Venezuela, de las reservas y activos líquidos. Recordemos que están, o hay un 70%, 16 es procedente de oro monetario, adquirieron aproximadamente un 30% de esas reservas con activos líquidos que sean vendidos en el exterior luego de pagar la deuda, que actualmente es de unos 80 millones de dólares, con el pago próximo que está a hacer Venezuela del cupo soberano Venezuela 2018, y también mediante la recaudación fiscal del impuesto sobre la renta de un 40% de las personas jurídicas a nivel nacional, aumentando también la imposición directa e indirecta, crear un fondo procedente del Fondo CENIAT, conjunto con una línea de crédito vendiendo las reservas y activos, parte de ellos obteniendo 30% con financiamiento del Tesoro, y esa línea de crédito también obteniendo capital del Fondo de Desarrollo Nacional, el FONDEN, del Fondo Chino Venezolano, con un crédito que podría otorgarle China próximamente a Venezuela. El último fue de 5.000 millones de dólares, crear un superfondo, por así decirlo, en el cual haya capital del FONDEN, del Fondo Chino Venezolano, 20% de las reservas, 40% de la recaudación fiscal directa e indirecta del impuesto sobre la renta y financiamiento del Tesoro, crear un fondo de inversión con capital de 10.000 millones de dólares para que se pueda importar lo que se va a producir, y una vez se pueda producir en demasía, exportar, y al aumentar las exportaciones, diversificar la economía con exportaciones no petroleras, dejar aproximadamente un 20% de ese fondo de inversión para diversificar la economía del turismo, ampliar la oferta económica de Venezuela en el turismo para diversificar precisamente la economía, y con lo restante producido o generado por la producción y las exportaciones poder obtener ingresos para reequilibrar el déficit fiscal, que es de más de 20 millardos de dólares, y al equilibrarlo obtener un superávit del cual pueda haber suficiente cantidad de capitales y de fondos en los ingresos para recapitalizar la banca pública, y una vez que se recapitalice la banca pública, darle más liquidez, y al darle más liquidez podría disminuirse la emisión inorgánica de dinero. Así se reduciría la inflación, habría una nueva estructura de precios, porque si se produce más, habrá una mejor distribución si hay alianza de capitales entre el sector público y privado, y si esto se genera, se podrían controlar los precios, ya que se compensaría la demanda con una oferta más amplia. Los precios se mantendrían en conjunto con una disminución de la emisión inorgánica de billetes de dinero, aumentando el nivel de las reservas por concepto de reversión del déficit fiscal. Habría más liquidez, disminuiría la inflación porque se compensa la demanda con la oferta, se revierte el déficit fiscal adquiriendo un superávit de aproximadamente 0,5 o 1% del Producto Interno Bruto, lograr que se repunte en el Producto Interno Bruto aproximadamente en un 1%, la contracción es de menos 5,7%, o que se revierta la contracción a un 4 o 3%, ya es un buen paso, y de esta manera haya posibilidades de que los precios se mantengan, y una vez que se mantengan, poder darle o recuperarle el valor de poder adquisitivo al bolívar, si no es que se aplica una dolarización de la economía. Por ello, pasa la agenda de soluciones que a través de estas vías de financiamiento podría llevarse a cabo este conjunto de soluciones que sean acordadas en una resolución final con acuerdos bilaterales integrados en un decreto ley insertado en la Constitución vía enmienda, para que se respete el acuerdo, sea convertido en una ley y haya estas soluciones. Y una vez se obtenga ese capital de producción y el fondo de inversión ya haya generado suficiente para producir y exportar, y haya ingresos y un ciclo de inversión para importación, producción, exportación, también alimentación al déficit fiscal que se espera llegue a un superávit fiscal, poder destinarlo a atraer otras fuentes de inversión para generar empleo, inversión en infraestructura. Al aumentar el empleo disminuye la tasa de desempleo, puede haber una mejor oferta de trabajo, un mercado laboral más amplio, y de esa manera incentivar a que con otras fuentes y otros fondos procedentes del fondo de inversión subfondos se realimente
al sector hospitalario, al sector alimenticio, para acabar con la escasez de alimentos y medicinas, alianza sector público y sector privado, se unifique la tasa cambiaria para las importaciones que sean rentables para que los productores no produzcan a pérdidas y se generen otros fondos para los presupuestos universitarios, hospitalarios, la política de subsidios sea moderada y haya una apertura de Venezuela a los mercados internacionales, liberalización de la economía, atracción de la inversión extranjera directa para incrementar el fondo de producción, cada vez sea más dilatado para que se generen más subfondos destinados a otros presupuestos y también proyectos del gobierno, así como también invertir en una mejor estructura y un mejor cuerpo y sistema de seguridad. Estas son las soluciones y esa sería la Venezuela que podría llegar si se da un diálogo condicionado por estos métodos o 7 elementos de negociación de Harvard para que el diálogo sea efectivo, ambas partes salgan ganando, pero que el gran ganador, y si es posible el único ganador, sea el pueblo venezolano. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición desde Venezuela, un país que necesita un diálogo con urgencia. Hasta la próxima.